respecto del incremento de la violencia de género más extrema, en este caso de las asesinadas, les he ofrecido ya los datos comparativos. Efectivamente no son buenas cifras, solo con una víctima asesinada ya nos parecería demasiado, pero frente a una tendencia del mínimo histórico en los 3 primeros años de esta legislatura, computando el trienio, pues efectivamente este año, desde luego con las concentraciones de feminicidios por razón de género, tanto en verano como ahora mismo en el mes actual, pues no parece que vayamos a poder alcanzar esos mínimas tasas de asesinatos que estábamos alcanzando. La violencia de género es la reacción de los hombres frente a la libertad de las mujeres, es la reacción del machismo y es una cuestión de poder. Por lo tanto, también es muy importante hacer la reflexión de la capacidad de imitación, digamos, y de aceptación de discursos muy peligrosos como contra las mujeres y a favor, diría, de la violencia de género, como son los discursos negacionistas. Las mujeres necesitan, y continuamente llevamos años, no solo este equipo, todos los equipos anteriores de delegación del Gobierno pidiendo confianza en las instituciones. Esta legislatura aumentando considerablemente los recursos a los que pueden acudir, aumentando las vías del 016, aumentando los recursos, el dinero del Pacto de Estado que se transfiere a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, en este caso de las entidades locales, es el doble de dinero. Pero a las mujeres evidentemente es difícil transmitirles seguridad si hay otro sector de la sociedad, afortunadamente minoritario, pero que lamentablemente también están en las instituciones públicas, que dicen que la violencia de género no existe. No hay mayor cómplice ni mejor cómplice de la violencia que el silencio. Y quien abona el silencio pues está abonando la falta de salida de la violencia. Siempre decimos e insistimos en que verbalizarlo, pedir ayuda formal o informal es el primer paso para la salida de la violencia, y pensar que se va a encontrar con instituciones o con una parte de la sociedad hostil a este problema o que le va a generar humillación, vergüenza, desconfianza o falta de credibilidad, desde luego está operando en contra de lo que siempre ha operado la delegación, y además como un pacto que antes era de Estado entre la izquierda y la derecha, que antes no pactaba con negacionistas. Respecto a, bueno, no he oído las manifestaciones de ese regidor o de ese alcalde. A ver, las fuerzas y cuerpos de seguridad necesitan más medios, como todo el sistema de protección. No consideramos que haya cada vez más casos de violencia, sí más casos de protección, porque cada vez se denuncia más, afortunadamente cada vez se verbaliza más, hay menos vergüenza, ya nadie o casi nadie en este país lo considera un asunto privado. Sí hay todavía personas que en contra de la ley, la Constitución y los tratados internacionales son negacionistas, pero afortunadamente no es la mayoría de la sociedad. Las mujeres confían en el sistema y piden esta ayuda. Por lo tanto, no hay que alegrarse nunca de que haya violencia de género, pero sí de que salga a la luz toda la violencia que podría estar oculta y se demande protección cada vez en más casos. Es otra manera de verlo, pero insistimos mucho en nuestro enfoque, porque también se ha publicado por los datos de Interior que sube muchísimo la violencia sexual, y con una tasa de violencia oculta de más del 90%, nosotras consideramos que está saliendo a la luz violencias que jamás antes se habrían denunciado. Tocamientos, besos sin consentimiento y otros casos que tenemos todas en la cabeza, ¿no? Y respecto del agresor de Castellón, no tengo ahora mismo el dato de si tenía antecedentes por violencia de género, en todo con otras parejas.
anteriores. No dispongo de ese dato, lo siento. Es que Sí, ustedes pueden partir las fechas y yo no tengo cada día. Sí que pueden ver en la web de delegación la línea quebrada cada día, pero no podemos comparar 18 de septiembre con 11. En cualquier caso, estamos... 14. Sí, o sea, que se han incrementado los asesinatos respecto del mejor trienio de toda la serie histórica, que era 2019, 2020 y 2021, era cierto. También es verdad que sin acercarse a los peores años de los asesinatos. Tenemos que analizar, sin duda, las concausas. Para eso estamos convocando también los comités de crisis con todas las comunidades autónomas y todas las principales entidades y administraciones concernidas en la lucha contra la violencia de género, y les he hablado del análisis del negacionismo y lo difícil que es cuando que intentamos crear confianza en el sistema, y que al menor indicio de violencia antes del asesinato y de la violencia extrema se solicite ayuda, se rompa el silencio, y otras voces, sin embargo, incluso desde parlamentos y gobiernos, están pues incentivando la poca confianza en el sistema, o incluso la inseguridad de las víctimas. Efectivamente, son datos muy lamentables para el Gobierno. Nosotras evidentemente cada una puede hacer el análisis y cortar las cifras donde crea. También hemos visto este verano que se acumulaban las del verano, en algunos medios desde mayo, otras desde junio, hasta determinadas fechas. Eso cada una, desde luego, puede hacer el análisis que le parezca correcto a efectos informativos. Nosotras hemos dado las cifras de 1 de enero a 18 de septiembre a fecha de hoy, y pues eso, en 2007 eran 58, en 2003 y 2006 eran 55, en 2004 51 y en 2010 50, con distintos gobiernos, distintos delegados del Gobierno y pues eso, y distintas series históricas, pero nosotras, por una cuestión de rigor estadístico y de no poder no tener en la cabeza cada día, lógicamente, les ofrecemos estas cifras del 1 de enero al 18 de septiembre. Bueno, hay más de 4.000 a disposición, nunca nos hemos quedado sin ellos. El número concreto ahora mismo, la semana pasada había 4.269, pero nunca han faltado dispositivos, y sobre todo estamos en un trámite de contratación realizando una inversión importantísima para ser capaces de asumir también y de dar cumplimiento a la ley solo sí es sí, en el sentido de que ningún gobierno lo ha hecho antes, de ampliar la oferta a otras violencias fuera de la pareja. Cuando se cumplen los requisitos y se solicita la instalación por parte de los órganos judiciales, no se ha denegado en ningún caso de violencia de género, con los requisitos que constan en el protocolo interministerial que implica a Interior y además Fiscalía, Consejo General del Poder Judicial, la propia delegación del Gobierno, etcétera. No hay que preocuparse por la ausencia de dispositivos. Es más, a menudo insistimos en que se conozca este sistema y se potencie su utilización, porque no he traído los datos preparados, pero si los consultan en delegación, en la página web de delegación o en el boletín estadístico mensual, hay diferencias notables, llamativas, incluso territorialmente, no entre comunidades autónomas, sino incluso entre provincias limítrofes o entre las dos capitales canarias, por ejemplo, sobre la instalación de dispositivos. Cuando hay orden judicial y se reúnen los requisitos protocolizados, la delegación los ha instalado y siempre, y el nivel de instalación y desinstalación es constante, y también la mejora técnica, que insistimos que estamos en ese proceso, y creo que es una demanda que hace tiempo que se podía haber atendido. De hecho, en su día se habló de otras administraciones que podían poner a disposición estos sistemas para violencias sexuales u otros. No conocemos ningún avance en este sentido, pero la delegación del Gobierno, el Ministerio de Igualdad, sí ha iniciado toda la contratación. De hecho, ahora mismo está en pleno
en pleno proceso de licitación para que en febrero de 2024, que es cuando se termina el plazo contractual del contrato en vigor, y con un plazo que hemos previsto ahora de 3 meses de traspaso si hubiera otra empresa distinta adjudicataria, poder garantizar también que en sentencia pueda decirse puede imponerse a agresores sexuales y siempre con consentimiento de la víctima.